la base de datos que vamos a trabajar. Ahora, la cuestión es que en el mundo de las bases de datos no solo existe el MongoDB. Y de hecho, de su tipo en especial, que en este caso es MongoDB, no solamente está él, sino que hay otra gran cantidad que se pueden encontrar en el mercado. Pero la idea principal, más que eso, es saber decidir qué tipo de base de datos es la que le conviene utilizar, cuándo se le conviene desarrollar algún tipo de proyecto. O sea, es una decisión que nosotros, como desarrolladores, probablemente como encargados o que tenemos que desarrollar un proyecto, tenemos que tomar. Es una decisión que nos corresponde. Entonces vamos a hablar acerca del concepto de bases de datos no SQL. Vamos a ver qué son y qué tipo nos podemos encontrar en el mercado, porque no solamente hay uno, sino que hay una gran cantidad de bases de datos de este modelo. Primero, las bases de datos, digamos que están clasificadas en dos grandes rubros principalmente: las bases de datos SQL y las no SQL. En el modelo relacional, lo que les mencionaba, hasta MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL y entre otras que podemos encontrar en el mercado. Esas son las más utilizadas. O sea, no significa que porque existan las bases de datos no SQL, las bases de datos relacionales vayan a desaparecer. Al contrario, son complementarias una de otra. Las bases de datos SQL o las bases de datos relacionales van a seguir solventando la mayoría de problemas que nosotros nos vamos a encontrar allá afuera. Incluso todas las que tengan que ver con el ámbito empresarial, que es donde normalmente nosotros implementamos este tipo de aplicaciones, siempre van a usar bases de datos SQL. Pero van a haber algunas situaciones o van a haber algún tipo de datos que vamos a tener que almacenar en donde las bases de datos relacionales ya no nos van a servir. O probablemente sí podamos almacenar esa información, pero tengamos que hacer una estructura muy compleja, que eso al final de cuentas nos dé problemas en rendimiento o en unos u otros tipos de datos. Existe el modelo no relacional, que son las bases de datos no SQL, que viene de Not Only SQL o no SQL, que básicamente, como su nombre lo dice, es olvidarnos por completo del lenguaje como tal. Las instrucciones que ustedes aprendieron a utilizar para insertar registros, buscar registros, entre otras cosas, van a desaparecer. Y ahora vamos a utilizar un lenguaje totalmente distinto, o vamos a utilizar una forma diferente para poder consultar los datos. De hecho, digamos que el esquema de cómo almacenamos la información va a cambiar por completo. ¿Qué son las bases de datos no SQL? Ese término aparece con la llegada de la Web 2.0, cuando empezó a surgir Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales que vamos a encontrar en el mercado. ¿Alguien ha visto un poco acerca de la historia de Facebook, por ejemplo? ¿Conocen una red social antes de Facebook? Antes que Facebook fuese popular, no fue la primera red social en el mundo. Había otras redes sociales hace años. En 2005, 2006, más o menos por esa época, existían otras redes sociales que eran muy famosas. ¿Escucharon alguna de ellas? MySpace, por ejemplo. iFi, por ejemplo, también era otra red social. Que de hecho Facebook tomó muchas de las ideas que tenían estas redes sociales y se implementaron. ¿Pero han visto la película que habla acerca de la historia de Mark Zuckerberg? ¿Ya la han visto? ¿Se recuerdan un poco de la tecnología que usaba? ¿Qué fue creado Facebook originalmente? ¿Pusieron atención a esa parte? Originalmente Facebook fue creado en una base de datos que se llamaba MySQL. ¿Okay? Y el lenguaje de programación utilizado en aquel entonces, que todavía de hecho hay algunos elementos de Facebook que se han creado ahí, era PHP. Entonces PHP y MySQL fueron las alternativas en aquel entonces para empezar a crear esa red social. Y eso suele suceder cuando uno empieza a trabajar un proyecto. Generalmente selecciona las tecnologías que mejor conoce, las tecnologías que en ese momento puede manejar sin ningún problema y que pueden solventar, digamos, o pueden solucionar la aplicación que uno está desarrollando. Pero ¿qué es lo que sucedió con Facebook en aquel entonces? Empezó a crecer, empezó a surgir una gran cantidad de gente que se empezó a suscribir y el tráfico empezó a crecer demasiado. Entonces se dieron cuenta, en el caso de Facebook por ejemplo, se dieron cuenta que la base de datos MySQL ya no podía rendir tanto como ellos necesitaban. Generalmente el Internet, las personas que navegamos por Internet, somos muy exigentes en el sentido de que las cosas las queremos casi de inmediato. O sea, hacemos un clic y si la aplicación se tarda demasiado tiempo, para nosotros esa aplicación no sirve y normalmente abandonamos esa aplicación.
hay ciertos estudios que se han realizado sobre el comportamiento de los que navegan por internet, que dicen de que cada usuario se espera cierta cantidad de milésimas de segundo, y si no responde, generalmente abandona los sitios. Entonces, el rendimiento y la velocidad con la que una página web no responde es importante. Entonces, en el caso de Facebook tenía ese problema, el tráfico, la cantidad de datos que tenía que manipular ya no eran suficientes para MySQL, ya no podía dar ese rendimiento como tal. ¿Qué es lo que hicieron? Pues en aquel entonces vino el equipo de Facebook y tomó el código fuente de MySQL y creó una nueva versión. Creo que fue la versión 5.6 de MySQL. Hicieron unos arreglos al motor de bases de datos e hicieron que rindiera un poco más rápido. Lo lanzaron y eso solventó el problema por algún tiempo. El problema después de eso fue que volvieron a llegar al mismo punto. MySQL volvía a quedarse muy lento y la red empezaba a ser también demasiado lenta. Entonces tenían que buscar unas alternativas. Uno de los problemas más grandes cuando uno está trabajando con bases de datos relacionales es que, por ejemplo, cuando uno compra un servidor, digamos, ese servidor tiene cierta capacidad de procesamiento, cierta capacidad de memoria, y ese en su momento cumple con los requerimientos. Pero conforme el tráfico va subiendo, o la información se vuelve más compleja, el servidor deja de responder. Lo primero que uno hace es comprar un servidor más potente, que eso suele implicar costos. ¿Okay? Y podemos empezar a elevar servidores, incluso crear una granja de servidores que puedan hacer el proceso mucho más rápido, pero los costos incrementan. Entonces, esos eran los problemas que teníamos con estas redes sociales. Y de esa manera, Facebook, Twitter y YouTube han creado o tienen incluso sus propias bases de datos, que son bases de datos no SQL. ¿Saben qué es el concepto de Big Data? ¿Han escuchado el concepto de Big Data? ¿Se imaginan ustedes cuánto ha de pesar la base de datos de Twitter, por ejemplo? ¿Han imaginado alguna vez la capacidad que tiene una base de datos de Twitter? Es exageradamente grande. O sea, no es un tera, no son 2 teras, son bases de datos enormes. O sea, almacenan información de millones y millones de usuarios. Lo mismo sucede con YouTube. ¿Cuántos videos nosotros podemos encontrar de tantos suscriptores, etcétera? Toda esa información está almacenada en bases de datos. O sea, imaginarnos esa enorme cantidad de información almacenada y manipulada en una base de datos es increíble. En el caso de Google, que es el que se indexa o se encarga de indexar todos los sitios de internet, imagínense la base de datos de Google, es exageradamente grande. Entonces, el Big Data fue un concepto que surgió hace algunos años cuando las bases de datos crecían exageradamente. Eso es una ingente cantidad de información, o sea, una cantidad enorme de datos almacenadas en una base de datos. Y por lo general, la mayor parte de esta es desestructurada. ¿Okay? ¿A qué se refiere con desestructurada? Ustedes, por ejemplo, voy a poner Facebook, que es lo que más podemos analizar. En Facebook, ustedes pueden, en una publicación, pueden poner un simple mensaje, ¿cierto? Pueden agregar fotos, si quieren. Pueden agregar videos. Pueden poner, por ejemplo, información de con quién están en ese lugar y otra información adicional. Pueden poner una o varias de esas características. Por lo tanto, cada entrada que nosotros, cada registro que nosotros hacemos sobre una publicación es diferente cada uno de ellos. Uno puede llevar un solo mensaje, otro puede llevar mensaje y texto, mensaje e imagen, otro puede llevar mensaje, imagen y video, y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere con información desestructurada. No tiene una estructura específica. Imagínense, por ejemplo, un blog. Cuando estamos trabajando con un blog, en los blogs, por ejemplo, en un blog ustedes pueden colocar una noticia. Tienen que estar haciendo un blog deportivo, pueden colocar noticias de deporte, y este blog puede llevar un título, puede llevar un contenido, un subtítulo, imágenes, videos. Entonces la información que guardamos a eso se refiere. No tiene una estructura como tal. Cuando nosotros creamos una base de datos en base de datos relacionales y creo, por ejemplo, una base de datos para libros, una tabla para libros, pues en una tabla para libros debo de poner el código del libro, el nombre del libro, el título, por ejemplo, alguna descripción, y todos los registros que yo almacene en esa base de datos deben de llevar esos campos. En las bases de datos grandes eso ya no existe.
Hoy en día generamos toda la sociedad como consecuencia de nuestra actividad, tanto en internet como fuera de ella. Esta información que nosotros suministramos, eso normalmente se le conoce como Big Data. Así que cuando ustedes vean bases de datos, si ven una base de datos de 1 giga, eso todavía no es Big Data. ¿Okay? Aunque es una gran cantidad de información, todavía no es Big Data. Si ven una base de datos de 1 tera, eso sí es Big Data. Y si aún así esa información está desestructurada, pasa a tener ese concepto. ¿Okay? A eso se le reconoce como Big Data. En el caso, por ejemplo, de la mensajería, WhatsApp, todos los mensajes que ustedes almacenan, que se envían como parte de su vida, esos mensajes se guardan en una base de datos. Generalmente, por ejemplo, puede ser almacenada en su teléfono o en cualquier otro lugar. Pero eso internamente pasa a ser una base de datos desestructurada. Por eso se le llaman así. Los primeros problemas que surgieron de la gestión de información en sistemas de bases de datos relacionales era un mayor número de máquinas y creación de sistemas para usos específicos. Es principalmente el hardware. Entre más, una computadora más potente compramos, más caro. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con una PC, no es lo mismo comprar una máquina que tenga un Core i7, por ejemplo, a una máquina de última generación que tenga un Core i9 o un microprocesador mucho mayor. Son muchísimo más caras. Lo mismo sucede en servidores. Los servidores tienen, digamos, hardware específico. Entre más avanzado lo compremos o más reciente, pues lógicamente es mucho más caro. ¿Okay? En el caso del almacenamiento, antes se utilizaban discos que tenían internamente un disco físico que rotaban. Ahora son discos SSD, que son discos en estado sólido que almacenan mayor información y mucho más rápido, pero son más caros. Esa es la cuestión. Entonces lo mismo sucede en la parte de los servidores. Las bases de datos no SQL dieron soluciones a problemas de escalabilidad y rendimiento. De ese concepto de escalabilidad vamos a hablar más adelante. ¿Cómo puedo hacer para que escale mucho más rápido una aplicación? Pensemos en lo que va a pasar este domingo. Las votaciones. ¿Creen ustedes que las votaciones pueden ser un ejemplo de bases de datos estructuradas? Imagínense cómo almacenarían la información de la papeleta donde votan para diputados. Para presidentes es fácil, es nada más una opción. Pero se den cuenta que para diputados puedo votar, me puedo marcar los diputados y la bandera, o puedo marcar voto cruzado. O sea, todas esas alternativas, esa información tiene que ir a una base de datos. Y por eso probablemente no lo pueda cumplir una base de datos normal. Tendría que hacerlo una base de datos no estructurada. Ahora, dejemos esa parte, hablemos de qué es lo que va a suceder después de las 6 de la tarde, creo que cierra. ¿Ustedes están pendientes de los resultados después de las 6 de la tarde? No importa. Ahí el siguiente día. Pero, digamos, la mayoría de gente lo ve en la televisión o ahí, generalmente el Tribunal Supremo Electoral pone disponibilidad de un sitio web. Yo generalmente me gusta verlo para analizar el rendimiento, para ver qué tan rápido es, por ejemplo, analizar la infraestructura que han utilizado, si se bloquea. No sé si se recuerdan cuando habilitaron lo de Bitcoin, los famosos $30, se dieron cuenta que ni habían dado la noticia y el sitio ya no estaba disponible. Entonces eso tiene que ver mucho con escalabilidad, con la capacidad que pueden tener las aplicaciones para crecer exageradamente. ¿Okay? Generalmente las empresas, por ejemplo, en temporada tienen gran cantidad de visitas. Ustedes ven Amazon pues, lógicamente tiene mayor cantidad de usuarios que visitan el sitio en temporada de Navidad, por ejemplo. Entonces, esa es una cosa de las que las bases de datos SQL son bien complicadas. Escalarlas de manera automática a veces es muy complejo. ¿Okay? Y, lógicamente, reducir esa capacidad cuando no tenemos tráfico. Y en el caso de las no SQL, dice que es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. En aspectos importantes, siendo el más destacado, es que no usan SQL, ¿okay? Como lenguaje principal de consulta. Nos vamos a olvidar de SQL. ¿Okay? Vamos a olvidarnos de que existe un comando select, que existe un comando insert, que existe un comando como tal. O sea, esa estructura que nosotros ya aprendimos a utilizar en las bases de datos relacionales, aquí ya no funciona. Es un modelo totalmente distinto. Entonces, esa es la principal diferencia.
Ventajas de utilizar los sistemas de bases de datos NoSQL. Primero, la flexibilidad para datos semiestructurados y no estructurados. Cuando hablamos de semiestructurados, yo les puedo dar un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, que aquí en la universidad a los alumnos al inicio le pidan, por ejemplo, su nombre, su edad, su teléfono, su dirección y su número de documento de identidad. ¿Okay? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si le piden el DUI, por decirles algo? Pero ¿qué pasa si viene, por ejemplo, un extranjero? Ya no va a tener DUI, sino que su dato va a ser pasaporte. Entonces, esa información ya no es estructurada, sino que pasa a tener un modelo totalmente diferente. En el caso de la información semiestructurada se refiere básicamente a eso, que no está rígidamente, no está completamente estructurada la información. Cuando ustedes creaban el modelo de bases de datos, cuando creaban el diagrama de relación, ustedes empezaban en papel y lápiz o en algún software a crear las tablas, las relaciones entre tablas, los índices, las restricciones entre cada una de las tablas, etc. Aquí no existe eso. Yo puedo empezar en una base de datos con 3, 4 campos y conforme vamos trabajando en el modelo, puedo ir aumentando o quitando información. Ese es un modelo no estructurado y no me afecta con los datos que ya tenía. En el caso de ustedes, nunca han visto, por ejemplo, qué pasa cuando en una tabla se le olvidó un campo. Porque si se le olvidaba, pues ustedes le daban, usaban un alter table, por ejemplo, y modificaban la tabla. Y la respuesta era en segundos, porque pues tenían poco registro. Pero ¿qué pasa cuando la tabla tiene 1 millón de registros, 2 millones de registros o 10 millones de registros? ¿Qué tan rápido puede hacer ese cambio? Si yo agrego un nuevo campo, ¿qué tan rápido se reestructura la base de datos? Porque principalmente ese cambio lo tiene que hacer en los 10 millones de registros que existen. Y en ese cambio, las tablas se bloquean. Significa de que mi base de datos está fuera de servicio por cierto tiempo. Nosotros, por ejemplo, en algunos casos, en la base de datos que tenemos, cuando hacemos un cambio, la base de datos llega a bloquearse hasta por media hora, por la cantidad de registros. Y por lo general esos cambios a nosotros nos toca hacerlos durante la noche, en el momento de tener tráfico. Cambiamos las estructuras de la base de datos y ya el siguiente día está funcionando sin problema. Pero no lo podemos hacer durante el día cuando hay tráfico, cuando los clientes lo están usando. Porque en el momento que cambiemos y se bloquea, nos empiezan a llamar. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la base de datos relacional. Pero ¿qué pasa con una no relacional? El cambio lo puedo hacer en el momento que yo quiera. Y no se va a bloquear. Y se va a adecuar la información de acuerdo con nosotros lo hagamos. El otro es que se ejecutan en máquinas con pocos recursos. En ese caso yo puedo correr MongoDB en una máquina con muy pocos recursos sin ningún problema, o cualquier otro tipo de base de datos. Si necesito ir aumentando los recursos, no necesariamente tengo que comprar una máquina más cara, sino que puede ser una máquina del mismo valor y crear lo que se le conoce como un cluster, o crear, digamos, una sola computadora con esas dos. Eso normalmente lo tienen las computadoras o las bases de datos en NoSQL. Tienen una escalabilidad horizontal. ¿Saben? Hablemos del concepto de escalabilidad. ¿Saben qué es escalabilidad? Que va creciendo conforme entran datos. Que va creciendo conforme entran datos o conforme tenemos más tráfico, por ejemplo. Digamos que cuando nosotros estamos trabajando con servidores físicos, imagínense su computadora. El promedio de su computadora supongo que anda arriba de 8 GB. ¿Alguien tiene menos de 8 GB? ¿Alguien tiene menos de 8 GB de RAM? ¿No? ¿Qué pasa cuando su máquina de 8 GB de RAM se vuelve muy lenta? ¿Cuáles son las alternativas para mejorar la capacidad de mi computadora? ¿Qué tengo que hacer para que, digamos, pueda mejorar la capacidad de mi máquina? Comprar otra. Y si no quiero comprar otra, extender la capacidad de la máquina comprando memoria, por ejemplo, agregándole, muchas veces quitamos un disco normal y le ponemos un disco de estado sólido, y eso acelera la velocidad de la máquina. Ese crecimiento que nosotros hacemos se le conoce como escalabilidad vertical. Lo que hacemos es aumentar los recursos de la máquina. ¿Okay? Aumentamos capacidad de procesamiento,
aumentamos capacidad de memoria y aumentamos capacidad de almacenamiento. Ustedes saben que la velocidad de una computadora depende de tres aspectos. Depende del microprocesador, de la cantidad de memoria y depende de la tecnología que tengamos en el disco duro. Si el disco duro es de tecnología mucho más alta o la lectura, la capacidad de lectura del disco duro es muy alta, entonces lógicamente va a ser más rápido. Entonces lo que sucede con la escalabilidad horizontal es que en lugar de crecer de manera vertical los recursos de una computadora, compramos más computadoras y se genera lo que se le conoce como un clúster. Un clúster es un grupo de computadoras interconectadas entre sí que permiten, digamos, compartir sus recursos y crear una sola. Aquí son los data centers que tiene Google, fotografía, supongo, videos. Aquí son los data centers. ¿Alguien? ¿Ha visto en internet los data centers? Si buscan una foto, por ejemplo, del data center de Google, son enormes edificios como que si fueran granjas o fábricas en donde están en rack conectados un montón de servidores. Todos esos servidores que ustedes ven ahí conforman lo que se le conoce como un clúster. Y lo que nosotros normalmente hacemos es acceder a ese clúster como que si fuera una computadora. ¿Qué es lo que hace Google? Si en un momento dado necesita aumentar recursos para sus aplicaciones, pues aumenta más computadoras. Eso se le conoce como escalabilidad horizontal. Y en la práctica es más barato que escalar verticalmente. A nivel de servidores es más barato que comprar más memoria, que comprar más capacidad de procesamiento u otras cosas. Por otro lado, también es mucho más barato en el sentido de la implementación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes compran una computadora más reciente? Tienen que pasar todos sus archivos a la nueva computadora. Tienen que instalar de nuevo todas las aplicaciones. Eso mismo sucede si compro un nuevo servidor. Si compro un nuevo servidor, tengo que pasar todas las aplicaciones. Tengo que instalar todo de nuevo en mi servidor para que funcione. Eso sucede en este caso en las computadoras que normalmente nosotros compramos. Ahora, ¿qué pasa si escalamos de manera horizontal? No tengo que instalar nada. Solo configuro el clúster y automáticamente todo se repite. Esa es la ventaja. Por otro lado, el alto rendimiento. Normalmente las bases de datos NoSQL son utilizadas principalmente por eso, porque son más rápidas las búsquedas. Cuando requerimos mayor respuesta o respuesta inmediata de nuestras aplicaciones, una de las alternativas son las bases de datos NoSQL. Lógicamente uno dice, pero si yo tengo una base de datos una base de datos relacional y creo una aplicación, siempre me responde rápido, sí, pero con datos relativamente pequeños. Empecemos a crecer esa información y van a ver qué tan difícil se va a hacer. Háganlo más complejo. ¿Cuántas tablas tiene la base de datos más grande que han creado? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas tablas han creado? 12. ¿Cuántas? ¿Unas 10, 15? No, más o menos. ¿Cuántas creen que pueden tener, por ejemplo, las bases de datos que manejan toda la información de los clientes de Claro, por decirles algo? Si ustedes revisan las estructuras, mínimo son 100 tablas, 150 tablas, 200 tablas. Son estructuras exageradamente grandes. Nosotros una vez imprimimos un diagrama de relación en una base de datos del Ministerio de Educación que manejaba los datos de todas las escuelas del país. Nos lo dieron para implementar la institución. Y no es mentira, fue como decíamos un plan. Era casi lo que era el escritorio, toda la estructura de la base de datos, para entender cómo estaban diagramadas. Era muy complicado, pero pues lógicamente crecen así. Entonces, el problema de eso es que cuando creamos consultas donde quiero extraer información de cada una de las tablas, las consultas se vuelven muy complejas y la capacidad de procesamiento de las máquinas es mucho más complejo y mucho más lento. Por eso les mencionaba que en el caso de las NoSQL, como no les interesa mucho la estructuración de los datos, se vuelven más rápidos, son de alto rendimiento. Pueden manejar grandes volúmenes de información, por eso se les llaman NoSQL. ¿Okay? No generan cuellos de botella. ¿Saben qué es un cuello de botella? ¿No? ¿Nunca han hecho cola de súper? ¿Sí?
bueno, en Navidad nunca han ido a comprar en Navidad súper. Ese es un cuello de botella. Cuando uno llega y la cuerda está hasta el otro lado. Entonces, ese es un cuello de botella porque, digamos que la persona que está al frente, como los datos no se procesan tan rápido, tiene que esperar a que pase el proceso. En el caso de los servidores, que es un cuello de botella, si llega una petición al servidor y para atender la siguiente petición se tiene que esperar a que responda esta, entonces esa otra petición está en cola, esperando. Ese es un cuello de botella. ¿Por qué sucede eso? Las conexiones en las bases de datos relacionales tienen un límite. Ustedes pueden manejar, por ejemplo, según la configuración, pueden manejar por defecto en MySQL 300 conexiones simultáneas. Significa que si 300 usuarios hacen consultas a la base de datos al mismo tiempo, va a responderla sin ningún problema. Pero si hay 310 al mismo tiempo, 300 las va a responder y 10 las va a dejar en cola. Y si eso sigue creciendo, va generando lo que se le conoce como cuello de botella. ¿Okay? Las bases de datos no SQL, como son no estructuradas y responden mucho más rápido y evitan los famosos cuellos de botella. Son altamente funcionales para cada tipo de dato, principalmente para datos no estructurados o semi-estructurados. Principales diferencias entre las bases de datos con las bases de datos SQL. La principal pregunta de examen. No utilizan SQL. Si me ponen que usan SQL, no utilizan SQL. No utilizan ese lenguaje de consulta, por ende utilizan un lenguaje diferente. Eso es lo que vamos a aprender. Utilizan un lenguaje totalmente distinto. No utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de datos. O sea, de aquí en adelante nos olvidamos de tablas. Digamos que tengo que crear al principio una tabla con una estructura en donde diga tal campo debe de ser de tal tipo y debe de tener tal tamaño y tal tabla debe de tener todos estos campos. Ya no existe eso, sino que ahora vamos a trabajar con datos semi-estructurados. No suelen permitir operaciones join. ¿Qué es un join? ¿Qué hace un join? ¿Quién se puede? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace un join en SQL? Combina tablas. Combina tabla. Cuando yo tengo datos en diferentes tablas, el join lo que hace es realizar combinaciones. Ese es el secreto de las bases de datos relacionales, de los famosos join, el poder unir información que está en diferentes tablas. ¿Les gustaron los join? ¿Creen que eran fáciles? ¿Era fácil de entender? ¿Sí? Vamos a ver la consulta que tenga unas 50 tablas. Ahí anda. Pero join, en teoría, dependiendo digamos, de la complejidad que tenga, si nosotros no optimizamos, pueden devolver consultas muy lentas. En este caso, aquí no es necesariamente que no permitan join. De hecho, vamos a hacer algo muy similar a un join en MySQL, pero de estructura diferente. O sea, no vamos a encontrar un join como tal. Y la otra es arquitectura distribuida. ¿Alguna vez les hablaron de la replicación de datos en bases de datos relacionales? ¿Nunca vieron la parte de replicación de datos? Hablamos un poquito acerca de eso. Se puede hacer con MySQL, con SQL Server, con Oracle, con cualquiera de esos de bases de datos. ¿Qué es una replicación de datos? Una replicación de bases de datos. Yo puedo tener un servidor aquí en El Salvador, ¿sí? Mi servidor físico, donde está un Oracle, por ejemplo, y puedo tener otro servidor en China. No, en China no van a. Fíjate, puedo tener, por ejemplo, en España, por darles un ejemplo. Y el servidor principal es el que está en El Salvador. Cuando yo hago un proceso de actualizar, eliminar o insertar registros en mi base de datos de El Salvador, este automáticamente puede hacer una réplica en mi servidor de España. Eso significa que yo tengo un servidor, tengo dos servidores con la misma información. Si por algún motivo el servidor de El Salvador falla, yo puedo tener acceso al servidor de España y seguir trabajando. Y así puedo hacer réplicas en diferentes puntos. Puedo tener una réplica en El Salvador, una en España, otra en Estados Unidos, por ejemplo, otra en Sudamérica. Puedo tener bases de datos distribuidas. E incluso yo puedo hacer que las consultas de cada uno de los usuarios se vaya al servidor más cercano. ¿Han oído hablar del concepto de latencia? Los que les gusta videojuegos, supongo que saben de qué se trata. Cuando se pone lento, cuando yo presiono un botón y no hace lo que debería de hacer,
¿Qué es eso? Eso normalmente es latencia. ¿Qué hace uno? Le habla al artículo y le dice, mire, mi internet está muy lento. Pero ¿qué es lo que sucede? El tiempo de respuesta de mi máquina con el servidor por la distancia es muy largo. Eso generalmente se le conoce como latencia. Lógicamente me va a responder un servidor mucho más rápido si está aquí en San Salvador a un servidor que esté en Alemania, por ejemplo. La distancia que va a recorrer es mucho más larga entre un punto y otro. Eso normalmente se le conoce como latencia. Ahora, las bases de datos NoSQL ya vienen creadas para que se encuentren distribuidas, para que yo pueda tener esa información en diferentes puntos, en diferentes zonas, y que me pueda responder incluso de la manera más rápida al punto más cercano, para evitar en alguna medida el proceso de latencia, para que digamos la respuesta sea muchísimo más rápida. Eso normalmente tiene como ventaja las bases de datos. Ahora, ¿lo podemos hacer con las bases de datos relacionales? Sí, ¿verdad? Pero es más complejo, es más complicado hacer ese proceso. Casos de uso de las bases de datos NoSQL, en donde pueden usarlas. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, en la administración de datos en tiempo real. Un ejemplo clásico, lo que vamos a ver, o lo que vamos a vivir en teoría el domingo, después de las 6 de la tarde, va a haber una aplicación en la web, supongo yo, que va a estar actualizando el conteo de votos. Y ahí vamos a ir viendo en tiempo real quién es el que va ganando, o el candidato que va ganando. Eso es en tiempo real. ¿A qué se refiere en tiempo real? Va a haber un montón de personas que van a estar enviando información a una base de datos, y conforme los datos vayan llegando, mi gráfico se va a ir actualizando. Eso es información en tiempo real. Ejemplos de cuando vemos el partido de la Champions, la final de la Champions, y queremos ver la narración, por ejemplo, si no podemos ver el streaming, queremos ver la narración. Esa información que va llegando ahí en tiempo real también puede ser almacenada en una base de datos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en tiempo real? Por ejemplo, si queremos rastrear a alguien, digamos que la aplicación, que instalamos una aplicación en el teléfono y ese está enviando información de ubicación a un servidor. Yo la quiero ver desde mi computadora, esa información también puede llegar en tiempo real. Entonces, aplicaciones que actualizan en tiempo real pueden ser una de las cosas en las que nosotros podemos utilizar bases de datos. De hecho, hay un servicio en internet, ¿han oído hablar de Firebase? Firebase, algunas de las cosas que tiene Firebase son gratuitas. Ustedes pueden crear una cuenta en Firebase con su cuenta de Google, y una de las cosas que tiene Firebase son bases de datos en tiempo real. Significa de que, por ejemplo, si ustedes tienen una tabla que están visualizando en pantalla e insertan un registro, automáticamente se actualiza en todas partes. Si eliminan un registro, automáticamente se elimina en todas partes. Es en tiempo real. Y eso lo pueden hacer con Firebase. Y Firebase, digamos, el motor es como MongoDB. Si ustedes saben usar MongoDB, saben usar Firebase. Es la misma estructura. La diferencia es que es en tiempo real. Esa es la ventaja. Seguridad de la nube. Si ustedes quieren, por ejemplo, crear una aplicación que pueda administrar los servicios en la nube de una serie de usuarios para cosas que ustedes tienen publicadas, pueden utilizar también bases de datos no estructuradas. Probablemente ahí tenga que ver mucho con los permisos, roles y cosas que se crean, que normalmente para cada usuario son diferentes. Eso puede también ser utilizado como ejemplo. Aplicaciones de alta disponibilidad. ¿Okay? El claro ejemplo, las votaciones que vamos a tener son aplicaciones de alta disponibilidad, porque se supone que millones de personas lo van a estar consultando. Veanlo el domingo, o sea, no lo vean porque si quieren saber qué va a ganar. Veanlo por curiosidad las tecnologías, por saber cómo realmente funciona. Incluso uno sabiendo, por ejemplo, qué lenguaje de programación utilizaron, o qué servicios, o en qué lugar está alojado. Cosas como esas se pueden sacar de lo que está apareciendo ahí, y uno se puede dar la idea de cuando le tienen algo similar, qué es lo que puede hacer. ¿Okay? Hace algunos años, en una institución que yo trabajaba en una institución educativa, hicieron algo similar. Ellos querían hacer votaciones estudiantiles. No sé si alguna vez en su colegio hicieron votaciones estudiantiles, que escogían un presidente y todo eso. Pues ahí el director quería hacer algo diferente. Quería que los niños fueran al centro de cómputo y en la foto hicieran un clic de que querían votar. O sea, los niños llegaban al centro de cómputo y iban a notificar la foto. Pero el director quería en su computador un gráfico que le fuese diciendo automáticamente que iba a ganar.
esas son aplicaciones para que tengan una idea de que no tiene que ver con el tribunal. Ustedes podrían en algún momento requerir algo como eso. En las empresas puede llegar a suceder. Registro de actividad de IoT. ¿Saben qué es IoT? IoT, creo que ya se lo mencioné. El Internet of Things, o el famoso Internet de las cosas. No, eso está de moda. El Internet de las cosas está de moda. ¿Alguien tiene una aspiradora en su casa? Automática. De esas que vende Xiaomi. Ustedes la programan y empieza a limpiar toda su casa. ¿Nadie ha comprado eso? No. Ese es un IoT. ¿Okay? Aunque ustedes no lo crean, se conecta a Internet y está enviando un montón de información a algún lugar. Es un IoT. Han utilizado, o alguien tiene, por ejemplo, una refrigeradora inteligente. Hay unas que hasta le dicen, mire, le hace falta tal cosa en su nivel y le avisan que tienen que ir al súper. Cosas como relojes inteligentes. Se han usado relojes. Bueno, su teléfono celular es un dispositivo que genera muchísima cantidad de información. Y todo eso tiene que ver con información de IoT. Por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos un cliente en Estados Unidos, es una marca de carros famosa, que incorpora en sus vehículos prefabricados, incorpora información de una computadora que se envía información a un servidor. Esa computadora rastrea el vehículo y la presión de las llantas, la velocidad, la cantidad de gasolina. Toda la información que tiene que ver con el vehículo es enviada a un servidor. Eso también es IoT. ¿Alguna vez han comprado, por ejemplo, de esos focos? Ustedes los conectan y lo pueden estar utilizando desde el teléfono. Le dicen desde aquí, por ejemplo, enciéndete, apágate. Y las cámaras de video que transmiten en línea, todo eso es IoT. Entonces, el registro de actividad de estos dispositivos también es información no estructurada. Nosotros utilizamos, la empresa con la que yo trabajo, hacemos rastreo de dispositivos, rastreo de GPS en vehículos, se instalan los GPS en los vehículos y nosotros creamos el proceso para que desde una plataforma o desde una aplicación móvil los clientes estén rastreando su carga. Estos GPS, hay en el mundo una cantidad enorme de marcas. O sea, no solamente existe una, sino que hay una infinidad de marcas. Cada marca tiene características diferentes. Por ejemplo, hay unos que ustedes los pueden conectar y pueden detectar presión de llantas, pueden detectar gasolina. Hay otros que son utilizados para, por ejemplo, los contenedores que llevan cosas que se dañan, refrigerantes, entonces controla la temperatura. Todo eso es IoT. Por lo tanto, a nuestros servidores, cada uno de estos dispositivos envía información diversa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esa información la guardamos en bases de datos no estructuradas. Haga una base de datos no estructurada, algo similar a MongoDB. Entonces, ahí es donde vamos a usar este tipo de aplicaciones. ¿Podríamos usar nosotros una base de datos relacional? Sí, pero ya lo hicimos en algún momento y nos daba un montón de problemas. Porque cada vez que comprábamos una marca de dispositivo diferente y este traía nueva información, teníamos que agregar otro campo, y otro campo, y otro campo, y así va creciendo. Y algunos dispositivos, esos campos no los usan. Algunos dispositivos solo transmiten latitud, longitud, velocidad y dirección, nada más, y la fecha. Solo en esos campos, y todos los demás no los usaban. Entonces tuvimos que desestructurar la información para que, digamos, solo se almacenara los datos que realmente el dispositivo recorre. Esos son registros IoT y es donde vamos a utilizar ese tipo de información. ¿En algún momento les va a tocar usarlo? Sí, es probable. Van a encontrar alguna empresa que lo quiera contratar para realizar algún tipo de servicio como esto. Tipos de bases de datos no SQL. Aquí ya no hablamos de... hay dos clasificaciones principales, que son las relacionales y las no SQL. Ahora, dentro de las no SQL hay una clasificación, hay una diversidad de tipos de bases de datos SQL y cada una tiene, digamos, una utilidad diferente. Dependiendo del caso, nosotros tenemos que decidir cuál vayamos a utilizar. Hay unas muy simples de usar y hay otras que son muchísimo más complejas. Entre ellas, la primera que vamos a encontrar son las bases de datos de tipo clave-valor. Aquí aparece como de tipo key-value. Este tipo de sistemas
cada elemento está identificado por una llave única, lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida. Información habitualmente está almacenada como un objeto binario de tipo blob. Estas son muy similares. No sé si se acuerdan cuando vimos colecciones en Java. Voy a retroceder unos meses. ¿Se acuerdan de las colecciones en Java? Espero que no me hayan tocado por ahí. Que me hayan dejado por ahí por las notas. Las colecciones en Java, por ejemplo, había una colección que era de tipo clave de valor, los famosos maps. ¿Se acuerdan de esa colección? Esos maps, lo que nosotros hacíamos es que en un vector, en lugar de almacenar los valores en orden progresivo, como elemento 1, 2, 3, lo que hacíamos era asignar un valor, una clave y luego un valor. Lo mismo sucede acá ahora. Los tipos de bases de datos clave-valor, lo que nosotros hacemos es que, digamos, cada registro para nosotros tiene internamente una clave y la información es esto que tenemos al otro lado. Para que yo pueda buscar cualquiera de esos elementos, solo tengo que suministrar la clave y automáticamente voy a tener acceso a la información. Si lo quisiera hacer, por ejemplo, con los alumnos de la universidad, ¿cuál sería su clave para ustedes? Aquí en la universidad. En carnet. Carnet es único. En teoría, nadie tiene un carnet igual que el suyo. Entonces, si en el caso de la universidad utilizara una base de datos clave-valor y quisiera buscar la información de ustedes, notas y todo lo que ustedes quieran hacer, lo único que tendría que suministrar a la base de datos sería su carnet. Y con su carnet rápidamente tendría el resto de información. Como esta no requiere una búsqueda, los datos se encuentran súper rápido. Estas bases de datos son súper rápidas. Ejemplos de bases de datos de tipo clave-valor, está Cassandra. ¿Alguna vez han escuchado de Cassandra? Como base de datos. ¿Han escuchado de Cassandra? Bigtable y HBase, que también es otra base de datos. Cassandra es de Facebook. Originalmente Facebook creó su propia base de datos para poder manipular su información. No significa que toda la información que tiene Facebook está en Cassandra. O sea, ellos tienen un modelo híbrido, tienen bases de datos relacionales y bases de datos no SQL. En el caso de Cassandra, almacenar la información no estructurada. Facebook la creó en su momento para poder solucionar su problema que tenía con información y después la hizo de código abierto. Hoy es de código abierto, ustedes la pueden descargar, la pueden instalar y pueden manipular esa base de datos. Cassandra está soportado en este caso por Facebook. Y es una de las más comunes que ustedes van a encontrar en Internet. Las otras son las bases de datos basadas en documentos. Este tipo almacena la información como un documento, generalmente utilizando para ello una estructura simple como el JSON o el XML, en donde se utiliza una clave única para cada registro. Son las bases de datos no SQL más versátiles y entre ellas están MongoDB y CouchDB. ¿Qué es JSON? ¿Han escuchado alguna vez JSON? No como nombre, pero yo tenía algo que se llamaba JSON. Cada vez que hablábamos de JSON se quedaba viendo él. JSON de XML, ¿se han escuchado? Creo que lo hablamos el pasado. O lo mostramos, les mostré un ejemplo de un XML cuando creamos reportes en Jasper. La estructura del reporte, digamos el diseño del reporte está en XML, déjenme ver si puedo encontrar un ejemplo. XML es una manera de compartir datos en formato estructurado. ¿Ya vieron la primera clase de HTML? ¿No? ¿No han visto? No han visto qué es HTML. ¿Cómo se llama? ¿Programación web 1? ¿Qué vieron al profesor de historia? Un poco de historia. Bueno, ya van a ver un poquito de X, pero si ya saben algo de HTML, ¿ya han visto algo de HTML? Bien, el HTML es el lenguaje, bueno, no es un lenguaje de programación, por cierto, no se vayan a engañar con esa parte, no es un lenguaje de programación. El HTML es un lenguaje que se utiliza para maquetar o para diseñar un sitio web. O sea, con el HTML ustedes le dicen,
los elementos que va a contener un sitio web. Pero el HTML es un lenguaje que ya se encuentra definido en un estándar y todas las etiquetas que ustedes van a encontrar ahí normalmente ya están definidas. ¿Okay? Existe otro lenguaje que permite crear nuevas etiquetas, pero si yo trabajo con el estándar ya están definidas. Pues el XML es algo similar, es un lenguaje de marcado extendido y si vemos un ejemplo, esto que ustedes ven acá es un XML. Por ejemplo, para nombrar pizzas o para tener un listado de pizzas, yo puedo tener un valor entre signos de mayor y menor que diga pizza, luego internamente puedo tener una sola pizza en donde aparece el nombre, que es barbacoa, el precio, e internamente puedo tener los ingredientes. Estos son como campos, imagínense que esto es una base de datos. Entonces la base de datos se llama pizzas y este pizza es el primer registro y este otro de acá es el segundo registro. Este registro tiene nombre y precio y todos esos ingredientes. Este igual tiene nombre y precio y todos esos ingredientes. Eso es XML. Si por ejemplo yo quisiera compartir un listado de alumnos en formato XML, pues pondría aquí entre signos de mayor y menor, pondría alumnos y luego abajo pondría alumno y el nombre, los datos, luego otra vez alumno, el nombre y los datos y así sucesivamente. Ese fue uno de los formatos que se utilizó hace mucho tiempo para compartir información entre aplicaciones. Este formato todavía se utiliza en algunos casos y nosotros podemos almacenar información en bases de datos haciendo uso de esto. Ahora, el otro que les mencioné es el formato JSON. Déjenme ver un ejemplo. Aquí está la sintaxis básica. Bien, la palabra JSON viene de JavaScript Object Notation. Ya van a ver JavaScript, cuando de hecho nosotros vamos a ver mucho acerca de JavaScript, porque MongoDB está basado en JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, es un lenguaje que utiliza un paradigma de programación que se llama basado en prototipos. Entonces, por ejemplo, cuando usamos las bases de datos, cuando usamos el lenguaje de programación Java, se recuerda que usábamos clases, luego instanciábamos objetos, pero yo no podía crear un objeto si no existía una clase. En la programación por prototipos no es así. Ya existe un prototipo general y a partir de ello puedo crear objetos. En JavaScript, el crear un objeto se coloca entre llaves. Eso que ustedes ven ahí es un objeto. Y básicamente lo que está haciendo ahí es que ese objeto contiene esos elementos, que sería el clave valor. El primero es la clave y el segundo es el valor. Por ejemplo, en este caso, arriba dice llave 1, valor 1, llave 2, valor 2, llave 3, valor 3, llave 4 tiene un 7, llave 5 tiene un nulo y FA amigos, si se dan cuenta, este valor está entre corchetes. Para JavaScript, este valor entre corchetes es un vector, significa que FA amigos es un vector. En el caso de FA jugadores, si se dan cuenta, este está almacenado o está representado por llaves, significa que este es un objeto. Ese es un objeto JSON y es mucho más simple que un XML. Y actualmente en el internet que ustedes conocen, la mayoría de información viaja en ese formato. Las aplicaciones que ustedes usan, el WhatsApp, Facebook, los juegos, incluso muchas de las aplicaciones que ustedes utilizan en sus teléfonos, se comunican en los servidores y lo que viaja es información de ese tipo. Así que a partir de ahora en adelante vamos a hablar mucho acerca de JSON. En MongoDB vamos a hablar de JSON. La otra materia que se llama Programación Web 2, vamos a hablar de JSON y así varias de las vamos a seguir tocando ese concepto. Así que tienen que conocerlo. De hecho, el mundo actual se maneja mucho con ese formato. Existe otro que quiso emular un poco
la parte de los JSON se usaba un formato, la API se llamaba GraphQL, pero no ha despegado, todavía sigue estando ahí no tan buena. Bien, eso es en el caso, el tipo de información que se maneja. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso de MongoDB o en el caso de las bases de datos basadas en documentos, los documentos son almacenados en este formato. Esto que ustedes ven acá es un JSON. El ID, el primer nombre, el apellido, el código postal, la ciudad y el estado. Esos son formatos y ese es un registro, si lo queremos llamar así, si lo queremos comparar de esa manera, eso para nosotros es un registro en una base de datos, solo que se cuenta en formato JSON. ¿Okay? Esa es la diferencia. Así que tienen que recordarlo muy bien. Las más usadas, como les decía, es MongoDB y CouchDB. En AWS hay una base de datos muy utilizada, se llama DynamoDB. Se la menciono porque si nos vamos a ir por el lado de AWS, vamos a tener que utilizar una base de datos que tenga que ver, que sea compatible con MongoDB, que se llama DynamoDB. En el caso de Firebase, si quieren usar una base de datos en tiempo real y que sea de tipo documental, Firebase tiene una base de datos en tiempo real que también puede almacenar ese tipo. Por cualquiera de esos lados se pueden ir. Este normalmente es el registro habitual, filas y columnas. Aquí ya no son filas y columnas. En bases de datos documentales, olvidémonos del concepto de filas y columnas. Las bases de datos basadas en grafo. Esto explota un poquito. Lástima que la carrera no incluye una materia que se llama estructuras de datos. En estructuras de datos se ve mucho esa parte del concepto. Se ven los vectores, se ven los punteros, por ejemplo, las filas, las listas, cosas como esas. Y ahí está mucho el concepto de grafos. Quiero decirles que, aunque no lo crean, esto de los grafos es algo muy similar a las bases de datos relacionales. Es algo muy similar, pero en un concepto mucho más amplio. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede acá? Este tipo de bases de datos, la información se representa como nodos de un grafo y sus relaciones con las aristas del mismo, de manera que se puede hacer uso de la teoría de grafos para recorrerlo. De esto hay una teoría, por eso se ve en esa materia que se llama estructura de datos, la teoría de los grafos. Para entender cómo funciona, tenemos que aprender a usar esa famosa teoría. Este tipo de bases de datos ofrece una navegación más eficiente entre relaciones de un modelo relacional. Y las más conocidas están Neo4j, Infogrid y Virtuoso. Les voy a dar un ejemplo de caso de uso para las bases de datos basadas en grafos. Por ejemplo, ya hemos usado Twitter. ¿Sí? ¿Cómo hace Twitter, por ejemplo, para relacionar cada tweet que a ustedes les aparece, cada cosa que ustedes publican, le aparezca a la persona que le corresponde? Porque no necesariamente en Twitter ustedes, digamos, visitaron alguna vez un tema específico y el siguiente que les parece está relacionado justamente con esa información. O si, por ejemplo, siguen a alguien, cada vez que publica algo, les aparece automáticamente su información. Y algunas veces esa información le aparece también a la información de alguien que lo sigue a él. O sea, hace toda una cadena completita. Eso es muy difícil, o tendría que ser un montón de consultas para realizarlo en una base de datos SQL. Sin embargo, en una base de datos de grafos, cada información, digamos, cada uno de los usuarios tiene una relación interna con cada uno de los que se encuentran almacenados en la base de datos. Y estas líneas son las que definen esa relación. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, cuando yo quiero consultar qué información está relacionada con este grafo, busca estas aristas y me devuelve todos los resultados. También se utiliza mucho para la geolocalización. Cuando ustedes, por ejemplo, le ponen en Google Maps, quiero ver todos los restaurantes, y ya les aparecen todos los restaurantes, y luego le dicen, ¿cómo hago para llegar a tal restaurante? Y ya le dice, ¿por qué calle, por qué avenida, o por qué lugar tengo que llegar? Esa información de toda la estructuración mapeada de toda la ciudad, por ejemplo, está almacenada en una base de datos de grafos. Y cada calle tiene una relación directa con cada una de las avenidas y cosas que están almacenadas.
Por eso él puede determinar incluso a través de una fórmula cuál es la ruta más óptima para llegar de un punto a otro. Eso lo hace a través de teoría de grafos. Si yo estoy en la universidad ahorita y quiero llegar a ¿cómo se llama el centro comercial que está? Carretera ¿no? La Rambla. Pues si yo quiero llegar a la Rambla, por ejemplo, de aquí hacia allá, pues hay una serie de nodos que se conectan que me indican cuál es la ruta más rápida. Y todo eso es teoría de grafos. ¿Okay? Así que cuando tengo un problema como eso, digamos que yo quiera crear algo que tenga que ver con geolocalización, no lo que ya está, porque los mapas ya están. Imagínense que me digan, mire, necesito geolocalizar un centro comercial. Cuando hablamos de un centro comercial significa que yo entro al centro comercial y si quiero, por ejemplo, comprar zapatos, me diga los nombres de las tiendas que se encuentran en ese centro comercial que venden zapatos. Y si yo quiero ir a una en específica, automáticamente ve el trazado y me diga suba por la planta alta, camine tantos pasos y va a llegar al centro comercial. Eso es mapear datos. Y eso se puede almacenar en una base de datos de grafos. Creo que lo hicieron una vez, hicieron una demostración en un evento deportivo muy grande. Que la gente llegaba y les mapeaba el lugar donde se encontraba su asiento, por ejemplo. Entonces había una aplicación para eso. Entonces esa es teoría de grafos y ahí la podemos utilizar muy bien. La más utilizada, como les digo, es Neo4j. Ahora, aquí sí tenemos que sentarnos un buen rato para aprenderlo. Si digamos las bases de datos relacionales consideraron que eran un poco complicadas, pues aquí es un poco más complejo. Ya tenemos que leer un poquito más, principalmente por la teoría de grafos para llegar a entender. Pero pues no significa que sea imposible, solo hay de sentarse y tener un proyecto y empezar a trabajar. Las bases de datos en memoria, pregunto, ¿la memoria RAM qué es más rápido? ¿La lectura de memoria RAM o la lectura en disco? ¿Por qué la información cuando yo estoy trabajando por ejemplo en la computadora, por qué la información se va directamente a la memoria RAM y no se queda guardada en el disco y la estoy generando o la estoy escribiendo directamente en el disco? ¿Cuál es la idea de la memoria? ¿Por quién es más rápido? La RAM. Pero es volátil. La diferencia es que la información está ahí y el momento que la máquina se apaga, desaparece. ¿Okay? Pero esa velocidad a la que nosotros podemos acceder a esos datos puede ser explotada en la parte de la base de datos. Significa de que yo puedo almacenar cierta información en memoria o en estructuras como estas y el acceso a ella va a ser muchísimo más rápido. Por eso se llaman bases de datos en memoria. Y hay ciertas tecnologías que se utilizan para eso. Estas son diseñadas para eliminar la necesidad de acceder a discos, sabiendo que los discos son más lentos, lo hacemos muchísimo más rápido. Son ideales para aplicaciones con tiempos de respuesta cortos o grandes picos de tráfico. Cuando tengo gran volumen de información que se está consultando a mis bases de datos, puedo tener una base de datos en memoria con los datos más importantes, como el caché, por ejemplo. Ya saben que es el caché en la computadora, como el caché, lo puedo tener ahí y que la información se consulte de manera súper rápida. Por eso se llaman así ahora. Se pueden usar para aplicaciones de juegos, tecnología publicitaria, tiendas de sesiones y análisis en tiempo real. ¿Okay? Si quiero estar haciendo análisis súper rápido, cálculos súper rápidos en tiempo real, las bases de datos en memoria pueden ser una solución. Ejemplo de ella está MemoryDB para Redis y Elasticache. Esta Elasticache la proporciona AWS, que también es una base de datos en memoria. Consideremos que esa información es volátil, no está almacenada en disco. Entonces, como funciona como la memoria de la computadora. Normalmente alojamos información ahí que necesitamos consultar súper rápido. ¿Okay? Están las bases de datos orientadas a objetos. Como las bases de datos, como la programación orientada a objetos ha tenido una, digamos, una popularidad muy grande, pero si se recuerdan, por ejemplo, MySQL, cuando trabajamos con MySQL o cuando trabajamos con Oracle, las bases de datos de Oracle no son un objeto en una programación orientada a objetos. Tenemos que mapearlos. Recuerden que hacíamos un proceso de crear una clase que pudiera mapear a una tabla para que yo la pudiera manejar como un objeto. Pues esas bases de datos orientadas a objetos ya no es necesario, porque la información la almacenan así. La almacenan bajo esa misma estructura. Y
y por ende es mucho más rápido. Y son útiles, por ejemplo, para lenguajes como Java, C, Visual Basic y .NET. Las más utilizadas, una se llama SOPE, otra se llama Gemstone y otra que se llama DB4O. Esas son las bases de datos orientadas a objetos más utilizadas. No son muy comunes, por cierto. Quizás las anteriores que les mostré son las más usadas, pero existen. Y en algún momento alguien probablemente necesita hacer uso de alguna de ellas. Razones para usar SQL. ¿Por qué debo usar o en qué momento debe de tomar la decisión para usar SQL? Cuando el volumen de datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, pudiendo llegar a superar el terabyte de información. Cuando ustedes vean algún día una base de datos de un terabyte de información, se van a asustar. Yo tengo un alumno que está trabajando para Claro. Estudió aquí y hizo la pasantía en Claro y se quedó trabajando ahí. En Claro se imaginan la cantidad de datos que se manejan. Ahí se registran llamadas. ¿A qué horas hizo la llamada? ¿A qué horas finalizó la llamada? ¿A quién llamó? Toda esa información se almacena ahí. ¿Cuánta gente en todo el país o en todo Centroamérica creen que está haciendo esa información? Esas bases de datos son enormes. Esa información es enorme. Y dice que hace años era un MySQL. Entonces lo que hacían ellos es que todos los días vaciaban la base de datos. Entonces la base de datos en principal solo tenía la información del día. Y eso sí que fuese más rápido, pero no era la manera correcta, porque al final de la noche tenían que volver a buscar toda la información o retratarla. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Pues cambiar de bases de datos relacionales a una SQL. Cuando las bases de datos sean grandísimas, entonces pensemos en bases de datos no SQL. Esa es una alternativa. La otra es cuando la escalabilidad de la solución relacional no es viable tanto a nivel de costos como a nivel técnico. Cuando hablamos de escalabilidad en la capacidad en la que yo pueda crecer. Y eso tiene que ver mucho con las aplicaciones en tiempo real. Que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con aplicaciones en tiempo real. Imagínense, por ejemplo, voy a poner, pongamos una de aquí en Salvador. Imaginemos Simán. ¿Han entrado alguna vez a la página de Simán.com? La página de Simán.com en esta fecha probablemente no tiene el mismo tráfico que tiene en Navidad. ¿Okay? En Navidad probablemente Simán.com reciba una mayor cantidad de visitas. Ahora, significa de que, por ejemplo, si yo compro un servidor que cumpla con los requerimientos del tráfico de Navidad, ¿okay? Significa que ahorita ese servidor lo estaría subutilizando. O sea, sería un servidor con una capacidad enorme que tal vez estaría usando un 10%. Entonces estoy gastando de más, ¿cierto? El proceso de escalabilidad significa eso, que yo pueda crecer en los picos en donde tengo mayor tráfico y pueda decrecer cuando no sea necesario. Entonces, en un punto dado, yo puedo tener una gran cantidad de recursos, pero en cierto punto puedo bajar esa cantidad de recursos porque no los necesito. Eso normalmente se le conoce como escalabilidad. Y eso se puede hacer perfectamente con la base de datos NoSQL. Que yo pueda escalar en picos y pueda bajar. En el caso, por ejemplo, para darle el caso nuestro, nosotros de las 6 de la mañana, hasta como a las 8 de la noche tenemos un pico de tráfico, porque toda la gente está usando la aplicación. Pero de las 8 de la noche en adelante no hay tráfico. Yo entro a los servidores y pues no hay nadie que esté trabajando, o tal vez uno, dos o tres, pero el tráfico es exageradamente bajo. Entonces nuestras bases de datos están configuradas para que en el pico escale y tengamos más recursos, y en la noche pues casi nada. Eso se llama escalabilidad, la capacidad de poder crecer, ya sea vertical u horizontalmente, pero de crecer también cuando no es necesario. Y eso tiene que ver con costos. Ustedes no le van a decir a su cliente, mire, compres un servidor de unos 200 GB de RAM, de un disco de 2 teras y que tenga un procesador de unos 90 núcleos. ¿Okay? Carísimo, le va a costar $10,000, por ejemplo. Pero cuando él lo revise, pues en las horas pico está funcionando muy bien, pero en las horas normales apenas tiene el 10% usado. Él está perdiendo dinero, ¿cierto? Él está perdiendo, tiene pérdida de dinero en ese punto porque es un recurso que está subutilizado. ¿Qué pasa si lo balanceamos? Se va a hacer mucho mejor.
Esa es la idea de la escalabilidad. Cuando tenemos elevados picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones, lo que ya les mencionaba, el ejemplo clásico, no sé si vieron lo que dijeron del archivo cuando se pasó eso, de que nos íbamos a suscribir todos y que íbamos a tener $30 para usar el Bitcoin. No sé si se recuerdan que dijo la parte técnica. El sistema está caído y no lo podemos usar y estamos cambiando las tecnologías y etcétera, etcétera. Los servicios estaban en Azure, pero no eran escalables automáticamente. O sea, estaban bloqueados. Más que todo por costos, porque lógicamente si empieza a escalar automáticamente, pues los costos son más elevados. Pero tenían que normar esa parte. Eso por un lado, y por el otro pues tenían que también contrarrestar los ataques de denegación de servicio. Porque muchos de esos eran gente intentando botar el servicio. Gente intentando hacer conexiones múltiples para que no pudiera funcionar. Creo que hasta la actualidad todavía sigue modificándolo, porque hay ocasiones en que el archivo se cae. Pero en aquel entonces que había mucha demanda, sucedía eso. Entonces cuando hay picos elevados de tráfico, en ese punto debemos de tratar de que la información siempre esté disponible y en ese caso debemos de usar, o una alternativa es usar bases de datos de este tipo. Cuando el esquema de las bases de datos no es homogéneo, cuando yo me siente a analizar la información que voy a almacenar y me dé cuenta si creo una tabla, esa tabla van a haber campos que no se utilicen, algunos que van a quedar en blanco, o los voy a tener que dejar como nulos, y voy a tener una información toda desestructurada, o imagínense que se pueda dar el caso que más adelante tenga que agregar más información. Entonces, ese momento nosotros decimos, esta es una base de datos no homogénea, por lo tanto debería de ser una base de datos no SQL. En este caso, por ejemplo, cuando la inserción de los datos que se almacenan pueden tener información distinta. Lo que les decía, cuando ustedes publican un tweet, o cuando ustedes hacen una publicación en Facebook, o cuando suben información a Instagram, algunas veces agregan o quitan información. No siempre se llevan los mismos datos. En ese caso es no SQL. Cuando la prioridad en rendimiento esté por encima de la sólida coherencia de los datos. Esto es interesante, porque si bien es cierto, las bases de datos SQL son súper rápidas para recuperar información y para insertar información, pero en muchas ocasiones no son coherentes. Y eso sí lo tienen las bases de datos SQL. Las bases de datos SQL son coherentes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes van a un cajero electrónico y le solicitan sacar dinero? Viene el cajero electrónico y hace la transacción. En esa transacción tiene que descontar de su cuenta, pero no le da el dinero. Ya ha pasado, pero no le da el dinero. Esa no es coherencia. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy a hacer una transferencia de una cuenta a otra y entro a la aplicación del banco y le digo, te voy a transferir $100 a otra persona X, pero en esa transferencia a mí me lo descontó de mi cuenta, pero al otro no le llegó? Eso no es coherencia de datos. Ahí no hay coherencia de información. Y en las bases de datos no SQL, esa coherencia no está 100% garantizada. Entonces, si yo voy a hacer ese tipo de transacciones, si necesito transaccionalidad en el proceso de inserción de datos, necesito bases de datos relacionales, porque esas sí lo garantizan. Las no SQL no funcionan así. Si voy a trabajar para una entidad financiera y voy a guardar información financiera, las bases de datos SQL van a ser siempre las respuestas. ¿Okay? Las no SQL probablemente eso no lo garanticen. Bueno, esa es una de las cosas interesantes que debemos de considerar. Compañías que usan bases de datos no SQL son grandes empresas. Yo siempre, a veces nosotros decimos, si las usan ellos, ¿por qué no las puedo usar yo? A veces decimos también, por cierto, cuando tenemos problemas en la empresa, que hay algún servicio que no está funcionando, entonces decimos, aunque le sucede a Facebook, ya no le puede suceder a mí. No sé si escucharon lo que le ha pasado. ¿Quiénes tienen claro? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué le pasó? Está fallando. ¿Qué más? Algunos que tienen internet no tienen internet. ¿Y quién les ha dicho claro? No les ha dicho nada. Puede ser. Al parecer no es una noticia oficial, pero en algunas fuentes dicen que lo hackearon. Que hackearon, pero claro,
hackearon muchos de los servicios que ellos tienen, los comprometieron. Entonces lo que están haciendo ahora es que van levantando servicio por servicio y lo están haciendo estable. Y también van revisando que ese servicio no se encuentre comprometido. Creo que, no sé si las llamadas en algún punto estaban abiertas, creo que si tenían o no tenían saldo podían hacer llamadas o algo parecido. Eso suele suceder. Entonces, a veces nosotros decimos, si les pasa claro, puede suceder. Si les pasa WhatsApp, por ejemplo, algunas veces se caen, ¿por qué no lo puede suceder? Nosotros hemos tenido en la empresa casos, cuando hemos tenido problemas, y el servicio, el más largo que hemos tenido, ha estado fuera por 48 horas. Eso ha sido un infierno. Los de Claro creo que llevan varios días sin dormir. Pero vean, por ejemplo, Cassandra, ¿quién lo usa? Lo usa Facebook, lo usa Twitter. Son grandes empresas que tienen grandes volúmenes de información. Entonces, significa que sí funciona. En el caso de HBase, lo utiliza Yahoo y Adobe. Yahoo creo que todavía existe. Redis lo utiliza Instagram, GitHub, Neo4j lo utiliza InfoJobs. ¿Ya hemos hablado alguna vez de InfoJobs? Para la búsqueda de trabajo. O te coloco, por ejemplo, es un caso clásico. MongoDB lo utiliza Foursquare y Softforce, todas esas empresas, entre otros. Así que hay bastantes empresas que hacen uso de ese tipo de bases de datos. En el caso de MongoDB, que es lo que nosotros vamos a utilizar, MongoDB se trata de una base de datos creada por esa empresa de tipo orientada a documentos. Ya el día de mañana vamos a empezar a hacer algunos documentos de esquema libre, es decir, que cada entrada puede tener esquemas de datos diferentes que nada tengan que ver con el resto de registros almacenados. O sea, en otras palabras, es desestructurado por completo. Es bastante rápido a la hora de ejecutar sus operaciones, ya que está escrito en lenguajes. Si quieren buscar el código fuente de código abierto, van a encontrar que está hecho en MongoDB en lenguaje C. Para el almacenamiento de información utiliza un sistema propio conocido como JSON, ¿okay? que es una evolución del conocido JSON, pero con peculiaridad que debe almacenar datos binarios. El JSON que yo les enseñé, ¿se acuerdan la foto de JSON? MongoDB lo transforma a un formato JSON, que es un binary, es un formato binario. Como es un formato binario, es mucho más rápido de consultar. Lo que nosotros vemos en pantalla cuando examinamos los resultados son datos en formato JSON, pero internamente están guardados en JSON. ¿Okay? Eso que no se les olvide. MongoDB almacena la base de datos en formato binario. No las almacena en formato JSON como tal. Las almacena en formato binario. En poco tiempo, MongoDB se ha convertido en la base de datos NoSQL favorita para desarrolladores. O sea, es la más usada a nivel documental. Pero existen otras alternativas, no es la única. Las características de MongoDB es indexado. MongoDB soporta índices secundarios, ya vamos a ver la importancia de los índices, permitiendo una buena aceleración en muchas consultas. De hecho, existen consultas y devuelve mucho más rápido. Ese concepto de agregación es una de las bondades de MongoDB. Cuando estemos ahí en ese tema van a ver de qué se trata. Tiene muchas funciones predefinidas que facilitan en gran medida el tratamiento de las colecciones almacenadas. Y además de eso, permite la replicación y el balanceo. Ya les dije que era la replicación, es tener una copia de mi base de datos en otro lugar, una copia exacta para que yo pueda balancear la carga. Y lo mismo, eso permite balanceo de carga. ¿Qué es balanceo de carga? Que hay un software que permite determinar quién ejecuta una consulta. Si tengo 10 máquinas, esas 10 máquinas le envían una consulta a cada una para que no estén todas saturadas. Si hay alguna saturada, se pasa a otro servidor y así hace balanceo de carga. Ahí hay un ejemplo de cómo está almacenado, eso lo vamos a ver mañana, para que tengan una idea de cómo se estructura un objeto en la base de datos. Es la parte interesante. En conclusión, ya finalizando la parte de las bases de datos, los sistemas relacionales comparten características con los sistemas de bases de datos orientados a grafos. Son muy similares, solo que los grafos se convierten en un concepto un poco más complejo. Las consultas SQL están bastante limitadas, no son tanto como el C, sino que
ese es el precio a pagar por almacenar un SQL, que ofrece rendimiento y escalabilidad. Yo en un Select puedo hacer consultas muy complejas, pero en un SQL tengo mayor velocidad y mayor escalabilidad. Digamos que, quitamos una cosa por otra. La base de datos de SQL no hay un paradigma en común. No es como SQL es igual a SQL, es igual a Postgres, es igual a Oracle, etc. En el caso de MongoDB, no es igual con GraphQL, por ejemplo. No es igual con el clave valor. Cada uno tiene una API distinta, una manera diferente de manejar la base de datos. Usar bases de datos relacionales en SQL depende del análisis del proyecto a desarrollar. O sea, depende de ustedes. Ustedes van a tomar la decisión. Como ya van a saber bases de datos relacionales y bases de datos SQL, en el caso de MongoDB, pueden tomar la decisión de usar una u otra. Cualquiera de las dos, depende de lo que vayan a usar. Como la base de datos de MongoDB es una de las más usadas, así que puede hacer que se utilizar para el si le doy un ejemplo clásico de acá, aquí de las aplicaciones de pedido ya es un ejemplo de una base de datos no relacional. Se da cuenta, por ejemplo, cuando ustedes siguen un pedido. Si ustedes van a pedir, por ejemplo, recusas, pues de las recusas hay de queso, hay de levadura, hay de frijol, y algunas son o de maíz o de arroz, por ejemplo. Si van a pedir un software, por ejemplo, al software algunos le quitan la cebolla, le quitan no sé qué. Esa información es diferente para cada producto. Esa información no está estructurada. Y ese es un ejemplo de una base de datos para que vayan tomando en cuenta. Y por lo general se manejan bases de datos de ese tipo. ¿Preguntas? ¿No? Eso es a grandes rasgos, lo que vemos en teoría. A partir de mañana vamos a ver práctica. Vamos a empezar a trabajar en empezar a crear, bueno, vamos a instalarlo y vamos a empezar a crear nuestra primera base de datos, nuestros primeros datos que vamos a insertar en nuestra primera búsqueda. Eso vamos a empezar a ver. Y como siempre, les había dicho, todo va a ser en consola. ¿Okay? Todo va a ser en consola. Así que, de todos modos, cuando lo vean en consola, siéntanse más pro. Ustedes ven a los, cuando ven las películas de hackers, pues es en consola, por algo será. Así que después uno aprende a usar herramientas gráficas, pero cuando ya usa las herramientas gráficas, sabe lo que está sucediendo por detrás. Esa es la ventaja. Por eso a veces es mejor aprender aquí y después seguimos las herramientas más gráficas. Si no hay preguntas, el día de mañana seguimos en la práctica, seguimos, ya instalamos el punto, mañana vamos a instalar y vamos a seguir practicando. Eso sería todo por el día. Voy a pasar lista nada más. Mira, ¿por qué esto se vende gratis? ¿Por qué? Porque esto se vende gratis. No es gratis completamente. Hay cierta versión que es pagada, la versión 4.0. Pero la versión que es gratis, ¿ok? ¿Por qué gratis? Ese es el modelo de negocio. Lo convencen a usted al inicio que, digamos, utilice la versión y le van vendiendo la idea de que ChatGPT 4 es mucho mejor. Esa es la idea. Pero no necesariamente, eso es como una manera de incentivar en este caso el uso de la plataforma. Porque detrás de eso está la parte donde empieza el uso de la aplicación. Porque se puede pagar por la versión 4, que es mejorada, o puede pagar por el consumo, que es la app. Entonces ahí ganan dinero. Ese es el modelo de negocio que utilizan.
O sea, es como una prueba, por Es ejemplo. como una prueba. O sea, si ellos no, imagínense que no fuera gratis, no cualquiera lo probaría. Entonces, si es gratis, se empieza a popularizar, empieza a hacer que la gente se empiece a emocionar con el uso del sistema y después le empiezan a cobrar. Esa es la idea. Kenny, Estefanía, Víctor Manuel, Diego, Aldair, Juan Mario, Mario Steven, Kevin Rafael, Jairo Eliseo, Carlos Fernando, feliz noche, Yancy Bet, Verónica, ¿quién me faltó? Seba. ¿Cómo? Hasta ahora inscribí, creo que todavía no le aparezco. Hoy inscribió. Ajá. Bueno, deme su nombre. Ya lo vi. Miguel Armando Díaz. Hoy inscribió la materia. Sí, ahora. Ah, pues ya mañana debería de aparecer. Sí, Porque ahorita no aparece en la plataforma tampoco. No, todavía no busqué, no me parecen habilitados. ¿Cuáles inscribió? Esta va a ser profesionales y programación para dispositivos móviles. Ah, también.